¿Qué hacer cuando Dios no te escucha? Capítulo 1. El silencio duele. Hay momentos en la vida en los que el cielo parece estar cerrado. Oramos con lágrimas en los ojos, hablamos con el corazón en la mano y solo obtenemos silencio. No hay señales, no hay respuestas, no hay milagros. Y ese silencio, más que cualquier dolor, hiere el alma. Quizás te ha pasado, doblaste tus rodillas de noche tras noche, suplicando por la sanación de alguien que amas y lamentablemente no ocurrió. Pediste claridad en medio del caos y solo llegó más confusión. Rogaste por fuerza y te sentiste que tus oraciones se perdían en el vacío. Y en medio de ese vacío surge una duda que aterra. ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? Este sentimiento no es extraño para quienes caminan en la fe. De hecho, es parte inevitable del camino espiritual, porque la verdad es que el silencio de Dios no significa su ausencia, pero cuando el corazón está roto, es difícil creerlo. El alma humana anhela respuestas inmediatas, soluciones visibles, tangibles, señales claras. Sin embargo, el Dios que adoramos muchas veces habla en el lenguaje que menos esperamos, el silencio. Y es precisamente ahí, en esa aparente ausencia, donde se esconden algunos de los misterios más profundos del amor divino. Porque el silencio no siempre es indiferencia, a veces es protección, a veces es enseñanza y otras es simplemente el terreno fértil donde la fe se vuelve madura. Este video no pretende darte frases bonitas para aliviar tu dolor, quiere ir más allá. Aquí vamos a descubrir por qué Dios calla, qué está haciendo mientras tú esperas y cómo ese silencio puede ser el mayor acto de amor que jamás hayas experimentado. Así que si alguna vez has sentido que el cielo no te escucha, quédate, porque quizás detrás de ese silencio que duele, Dios está preparando una respuesta que transformará tu vida para siempre. Capítulo 2. El silencio de Dios no es ausencia. Cuando las oraciones parecen chocar contra el techo y regresar vacías, lo primero que nuestro corazón grita es: Dios me abandonó. Pero esa idea, aunque humana, es completamente falsa. El silencio no es ausencia, y mucho menos olvido. Piénsalo así. Cuando un maestro guarda silencio durante un examen, no significa que haya abandonado el aula. Está ahí, presente, observando a los estudiantes, confiando en que su alumno recordará lo que ha aprendido. Asimismo obra Dios. Su silencio no indica indiferencia, sino confianza en el proceso que Él mismo comenzó en ti. A veces creemos que la presencia divina se reduce a palabras, señales o milagros, pero la verdad es que su presencia trasciende cualquier manifestación externa. Dios está en el susurro del viento, cuando sientes que no puedes más. Está en el abrazo inesperado de alguien que te escucha sin juzgarte. Está en la pequeña paz que, sin saber por qué, aparece en medio de la tormenta. Incluso cuando no lo ves, Dios está trabajando detrás del telón. Está moviendo piezas que para ti pueden ser invisibles, preparando caminos que hoy no entiendes, pero que mañana agradecerás. Su silencio no es una pausa de abandono, es el espacio sagrado donde Él está obrando a tu favor. Mira a los grandes hombres y mujeres de fe en la historia. Abraham esperó décadas por una promesa. José pasó años en la oscuridad de una prisión antes de ser exaltado. María guardó silencio en su corazón, sin entender completamente el plan que Dios tenía.
Todos ellos caminaron por el desierto del silencio, pero ninguno fue olvidado. La ausencia de respuesta no es un no, a veces es un todavía no, a veces es confía más y otras es simplemente el escenario perfecto para que tu fe se fortalezca más allá de lo que imaginabas. Cuando te sientes abandonado por Dios, recuerda, si no escuchas su voz, escucha su fidelidad, porque incluso en el más profundo silencio, Él sigue siendo el mismo Dios que prometió no dejarte nunca. Y si prometió estar contigo todos los días, entonces, incluso en el silencio, Él está ahí. Capítulo 3. Cuando Dios calla, también enseña. Dios no necesita palabras para hablar. A veces su voz más poderosa es precisamente el silencio, porque en ese espacio donde no hay respuestas claras, Él está formando tu corazón. Cuando todo parece ir bien, nuestra fe se vuelve cómoda. Oramos sin urgencia, confiamos sin dificultad, pero cuando Dios calla, ahí es cuando comienza el verdadero aprendizaje. El silencio saca a la luz nuestra impaciencia, nuestra falta de confianza, nuestro deseo de controlarlo todo. Y es en ese proceso incómodo donde Dios nos enseña a rendirnos. El silencio divino no busca castigarte, busca transformarte. Es en la espera donde aprendes a soltar lo que no puedes cambiar. Es en la incertidumbre donde descubres que la fe no es saber lo que viene, sino confiar en quien viene contigo. Es la ausencia de respuestas donde tu alma aprende a escuchar con el corazón. Mira cómo actúa Dios en la vida de quienes lo siguen. Moisés pasó años en el desierto sin señales claras y fue en ese silencio donde aprendió obediencia. El profeta Elías no encontró a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro. Y María, cuando el ángel se fue, no tuvo más palabras del cielo, tuvo que caminar confiando solo en lo que había escuchado una vez. Cada uno de ellos fue moldeado en el silencio, y lo mismo está haciendo Dios contigo. Él no quiere que lo sigas porque todo tiene sentido, sino porque confías incluso cuando nada lo tiene. La enseñanza escondida en el silencio es esta. La fe verdadera no necesita respuestas, necesita confianza. Si no entiendes lo que Dios está haciendo, tal vez no sea porque no esté hablando, sino porque está enseñándote a escuchar de una forma diferente. Capítulo 4. En el silencio, Dios prepara el milagro. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida espiritual es que Dios obra incluso cuando parece que no hace nada. Su silencio no es pasividad, es preparación. Cuando oras y no recibes respuesta, no significa que el cielo esté cerrado, significa que Dios está trabajando en lo invisible, preparando algo mucho más grande de lo que tú te imaginas. Y ese proceso muchas veces requiere tiempo, madurez, circunstancias que todavía no están listas. Piensa en la semilla. Antes de romper la tierra y ver la luz del sol, pasa semanas, a veces meses, en completa oscuridad, silencio, inmovilidad. Y sin embargo, ahí está ocurriendo el milagro. Está creciendo, echando raíces, fortaleciéndose. Así también actúa Dios en tu vida. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas clamaron a Jesús. Él no vino de inmediato, guardó silencio, esperó. Y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Muchos pensaron que era demasiado tarde,
pero ese retraso fue precisamente el escenario del milagro. Jesús no quería sanar a un enfermo, quería resucitar a un muerto. Cuando oras por algo y parece que Dios no responde, pregúntate, ¿y si lo que estás pidiendo es demasiado pequeño para lo que Él quiere darte? ¿Y si el retraso no es rechazo, sino preparación? Quizás no recibes la sanación que esperas porque Él planea darte una misión mayor. Quizás no llega a la puerta que suplicas porque abrirá un camino completamente nuevo. El silencio de Dios no es un no, es el tiempo en el que Él teje detalles, mueve corazones, alinea piezas y prepara el momento exacto en el que su gloria será evidente. Y cuando llegue, entenderás por qué tuvo que tardar. Dios no se olvida, Dios se prepara, y cuando su plan se cumpla, sabrás que cada lágrima, cada espera, cada silencio fueron el terreno fértil del milagro que tanto anhelabas. Capítulo 5. El silencio no es el final, es el comienzo. Cuando el silencio se prolonga demasiado, cuando pasan los meses o incluso los años sin ver señales, lo más fácil es rendirse. Muchos lo hacen, apagan su fe, cierran sus labios y deciden que orar no tiene sentido. Pero no lo saben. Es que el silencio no era el final de su historia, era apenas el prólogo. Dios nunca deja una oración sin respuesta. Nunca. Puede que no llegue en la forma que pedías, puede que no llegue cuando lo esperabas, pero siempre llega. Y muchas veces, cuando todo parece terminado, es justo ahí cuando comienza la obra más profunda. Mira la cruz. El Viernes Santo fue el día del silencio más absoluto. El Hijo de Dios estaba muerto. Los discípulos estaban escondidos. El mundo creía que todo había terminado. Pero ese silencio no fue el final. Era la antesala de la resurrección. 3 días después, el cielo rompió el silencio con la victoria más grande de la historia. Así también ocurre en tu vida. Lo que hoy llamas silencio eterno puede ser el capítulo previo a tu resurrección. Lo que llamas final puede ser simplemente el terreno donde Dios está preparando un nuevo comienzo. Porque Dios no se define por la prisa humana. Él no está limitado por sus calendarios ni por sus relojes. Cuando todo parece perdido, Él sigue teniendo un plan. Y cuando el tiempo perfecto llegue, ese silencio que tanto dolió se convertirá en el testimonio más poderoso de su fidelidad. No apagues tu corazón, no entierres tu fe, porque el Dios que calla también resucita, y cuando menos lo esperes, su voz romperá el silencio y cambiará tu historia para siempre. Capítulo final. Cuando el cielo calla, el corazón aprende a escuchar. Tal vez hoy estás ahí esperando una respuesta que no llega, esperando una sanación que parece imposible, esperando una señal del cielo que te diga que todo va a estar bien. Y en medio de esa espera sientes que Dios te ha olvidado. Pero déjame decirte algo con el alma. Ese silencio no es el final. Es el espacio sagrado donde tu fe está creciendo, donde tu alma está aprendiendo a confiar y donde Dios está tejiendo con los hilos invisibles la historia más grande de tu vida. Cada lágrima que derramaste no fue ignorada. Cada oración susurrada en la noche fue escuchada. Y cada ¿por qué? Que lanzaste al cielo fue recibido con un amor más profundo del que imaginas.
Puede que hoy no lo entiendas, pero un día mirarás atrás y sabrás que el silencio no fue abandono, fue amor. Porque Dios no responde siempre cuando tú lo pides, responde cuando Él sabe que es el momento perfecto. Y cuando ese momento llegue, lo que hoy te duele se convertirá en tu testimonio. Lo que hoy llamas desierto será el lugar donde florezca tu fe. Y lo que hoy ves como ausencia será la evidencia más poderosa de su presencia. Si este video resonó con lo que estás viviendo, no te lo guardes, compártelo con alguien que esté pasando por un silencio doloroso. Y si en tu corazón aún hay fuerzas para seguir, te invito a hacer algo hoy. No dejes de orar. Aunque no escuches nada, sigue hablando con Él. Aunque no veas nada, sigue caminando. Aunque no sientas nada, sigue confiando. Porque incluso cuando el cielo calla, Dios sigue obrando. Y cuando rompa el silencio, lo que está por venir será infinitamente mayor de todo lo que has perdido.